Hay días que dividen tu vida en dos. Días que trazan una línea tan profunda que todo lo que vino antes parece pertenecer a otra persona, a otra existencia. Para mí, ese día fue cuando traje a mi hija al mundo. El día en que me convertí en madre. El día en que él cerró la puerta y nunca volvió. Me llamo Lucía. Y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el comienzo de algo que jamás imaginé. Recuerdo cada detalle de aquella mañana. El dolor que atravesaba mi cuerpo, las contracciones que me robaban el aliento, la mano de mi esposo que sostenía la mía. O al menos eso creía. Porque cuando los médicos colocaron a mi bebé sobre mi pecho, cuando sentí ese calor diminuto y perfecto contra mi piel, cuando mis lágrimas caían sobre su cabecita arrugada, busqué sus ojos. Los ojos de él. Y no estaban ahí. La habitación del hospital olía a desinfectante y a esperanza. Las enfermeras sonreían, mi madre lloraba de alegría al otro lado del teléfono, todo el mundo celebraba. Pero yo sentía un vacío que no podía explicar. Un vacío que pronto se llenaría con la verdad más amarga. Él había dejado una nota. Una maldita nota de papel doblado sobre la mesita junto a la cama vacía donde debería haber estado durmiendo, exhausto pero feliz, como todos los padres primerizos. La leí con una mano mientras sostenía a mi hija con la otra. Las palabras se me clavaron como agujas en el alma: no puedo hacer esto. Perdóname. No soy el hombre que necesitas. No soy el padre que ella merece. 6 años de matrimonio. 6 años de construir una vida juntos. 6 años de planes, de sueños, de promesas susurradas en la oscuridad. Todo borrado en un instante. En el momento exacto en que más lo necesitaba, cuando mi cuerpo sangraba y temblaba, cuando mi corazón se expandía para albergar un amor que no sabía que existía, él eligió desaparecer. Los primeros días fueron un borrón. Amamantaba a mi hija mientras las lágrimas caían sobre su carita dormida. Cambiaba pañales con manos temblorosas. Me levantaba cada 2 horas en aquella habitación vacía, en aquella cama demasiado grande, en aquella casa que de repente parecía un mausoleo de promesas rotas. Mi madre venía todas las mañanas. Mis amigas llamaban. Pero nadie podía llenar ese agujero. Nadie podía responder a la pregunta que me perseguía cada noche: ¿por qué no fui suficiente? ¿Por qué ella no fue suficiente? Intenté buscarlo. Por supuesto que lo hice. Llamé a su teléfono 1000 veces hasta que fue desconectado. Fui a su trabajo y me dijeron que había renunciado 2 días antes del parto. 2 días. Él lo había planeado. Había esperado hasta el último momento, hasta asegurarse de que yo estuviera vulnerable, atrapada, sin escape. Y entonces huyó. Sus padres no sabían nada. O eso decían. Su hermano me colgó el teléfono. Sus amigos desviaban la mirada. Era como si se hubiera evaporado, como si nunca hubiera existido. Como si yo hubiera imaginado todo: el noviazgo, la boda, las risas, las peleas, las reconciliaciones, los planes de ser padres. Todo. Pero no lo había imaginado. Porque tenía a mi hija. Tenía a esta pequeña criatura perfecta que llevaba sus ojos, su nariz, su sonrisa. Y cada vez que la miraba, sentía amor y rabia en partes iguales. La amaba más que a mi propia vida. Pero su existencia también era un recordatorio constante de él, del hombre que nos abandonó, del cobarde que eligió huir en lugar de quedarse. Los meses se convirtieron en años. La rabia ardiente se transformó en un dolor sordo, constante, como un hueso mal soldado que duele cuando cambia el tiempo. Aprendí a ser madre sola. Aprendí a ser fuerte cuando quería derrumbarme. Aprendí a sonreír durante el día y llorar solo cuando ella dormía. Volví a trabajar cuando mi hija tenía 3 meses. No tenía opción. Los ahorros se acababan y las facturas no paraban de llegar. Trabajaba en una pequeña oficina de contabilidad, un trabajo gris en un edificio gris con gente gris. Nadie preguntaba por mi vida personal. Nadie notaba las ojeras, el cansancio que llevaba como una segunda piel. Yo era invisible. Una más entre tantas. Una mujer ordinaria con una vida ordinaria y un dolor extraordinario que mantenía bien guardado. Las noches eran las peores. Cuando mi hija finalmente se dormía después de horas de canciones y cuentos. Cuando la casa quedaba en silencio, cuando no había más tareas que hacer ni más distracciones que buscar. Ahí estaba él.
su ausencia llenaba cada rincón. Su traición era el aire que respiraba. Me preguntaba dónde estaría. Si pensaba en nosotras. Si alguna vez se arrepentía. Si tenía otra familia ahora, otros hijos a los que sí decidió quedarse. La idea me desgarraba por dentro. ¿Por qué ellos sí merecían su amor y nosotras no? Pero la vida no se detiene por el dolor. Mi hija crecía. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de guardería. Yo estaba ahí para todo. Sola, siempre sola, pero ahí. Me convertí en madre y padre. En su mundo entero. Y eso, de alguna manera, era suficiente. Tenía que serlo. Hubo momentos buenos. Tardes de domingo en el parque, su risa cuando la empujaba en los columpios, sus bracitos alrededor de mi cuello cuando me decía, te quiero, mami. En esos momentos, el dolor retrocedía. En esos momentos, podía respirar. Pero también hubo momentos oscuros. Noches en las que miraba la cuenta bancaria y no sabía cómo íbamos a llegar a fin de mes. Mañanas en las que mi hija preguntaba por qué no tenía papá como los otros niños. Momentos en los que me sentía tan cansada, tan vacía, tan rota, que me preguntaba si podría seguir adelante. Nunca busqué ayuda legal. Nunca lo perseguí por pensión alimenticia. Parte de mí tenía demasiado orgullo. Otra parte simplemente quería olvidar que existía. Si él no nos quería en su vida, entonces nosotras no lo queríamos en la nuestra. O al menos eso me decía a mí misma mientras pagaba cada factura, cada pañal, cada cita médica, cada cumpleaños, completamente sola. Mis padres ayudaban cuando podían, pero ellos también tenían sus propias dificultades. El mundo no se detiene para los corazones rotos. La vida es despiadadamente práctica, hay que trabajar, hay que comer, hay que seguir adelante aunque cada paso duela. Los años pasaron como pasan siempre, lento cuando duele, rápido cuando miras atrás. 1, 2, 3 años sin él. Mi hija ya no preguntaba tanto. Había aceptado que su familia éramos ella y yo. 2 contra el mundo. Y había algo hermoso en esa simplicidad, en esa verdad inquebrantable, nos teníamos la una a la otra, y eso era todo lo que importaba. Pero en el fondo, muy en el fondo donde guardaba las cosas que no me atrevía a examinar, había una pregunta que nunca me abandonó: si lo volviera a ver, ¿qué le diría? ¿Le gritaría? ¿Le pegaría? ¿Le preguntaría por qué? ¿O simplemente le daría la espalda como él nos la dio a nosotras? El cuarto año llegó con una pequeña promoción en el trabajo. No era mucho, pero era algo. Un poco más de dinero, un poco más de estabilidad. Por primera vez desde aquella mañana horrible en el hospital, pude respirar sin sentir que me ahogaba. Pude mirar hacia adelante sin terror. Mi hija empezó la escuela. La llevaba cada mañana tomada de la mano, su mochilita demasiado grande para su cuerpecito pequeño. La veía entrar corriendo al patio, juntarse con otros niños, reír sin saber nada del peso que yo cargaba. Y en esos momentos, sentía que lo había logrado. Que a pesar de todo, de él, del abandono, de las noches sin dormir y los días sin esperanza, lo había logrado. Ella era feliz. Y eso era suficiente. Pero el universo tiene un sentido del humor cruel. Justo cuando empezaba a sentir que el pasado era eso, pasado, él reapareció. No fue dramático. No hubo música de fondo ni cámara lenta. Fue en el supermercado un sábado por la tarde. Yo estaba en el pasillo de cereales, mi hija sentada en el carrito cantando una canción de su programa favorito. Y entonces lo vi. Al principio, no estaba segura. Habían pasado 4 años. La gente cambia. Pero luego giró, y nuestros ojos se encontraron, y supe. Era él. Se quedó congelado. La bolsa que llevaba casi se le cae de las manos. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Y supongo que en cierto modo, lo había visto. El fantasma de la vida que destruyó. El fantasma de las personas que abandonó. Quise correr. Quise gritar. Quise hacer 1000 cosas. Pero no hice nada. Me quedé ahí, paralizada, con las manos apretando el manubrio del carrito mientras mi hija, ajena a todo, seguía cantando. Él dio un paso hacia nosotras. Luego otro. Su boca se abrió como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Y entonces mi hija lo vio.
Lo miró con esa curiosidad inocente de los niños. No lo reconoció. Por supuesto que no. Ella tenía solo días de nacida cuando él se fue. Lucía, finalmente dijo. Su voz sonaba rota, como si no la hubiera usado en años. Yo, no esperaba. No sabía. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez se endureció. No, dije con una voz que no reconocí como mía. No ahora. No aquí. Empujé el carrito y pasé junto a él sin mirarlo. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba segura de que todos en el supermercado podían oírlo. Por favor, lo escuché decir detrás de mí. Por favor, Lucía. Necesito hablar contigo. Me detuve. No sé por qué. Debería haber seguido caminando. Debería haber huido como él huyó de nosotras. Pero no lo hice. Me di vuelta y lo miré. Realmente lo miré. Y lo que vi me sorprendió. No era el hombre que recordaba. Ese hombre había sido vibrante, lleno de vida, lleno de promesas. Este hombre parecía vacío. Agotado. Roto. Dame tu número, dije abruptamente. Te llamaré cuando esté lista. Si es que alguna vez lo estoy. No esperé su respuesta. Esta vez sí me fui, con mi hija cantando ajena a que acababa de ver a su padre por primera vez en su corta vida. Pasaron 3 semanas antes de que lo llamara. 3 semanas de noche sin dormir, de darle vueltas a ese encuentro en mi cabeza, de preguntarme qué demonios quería después de todos estos años. Parte de mí quería ignorarlo, seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero otra parte, una parte que odiaba admitir, necesitaba saber. Necesitaba entender. Acordamos encontrarnos en un café. Dejé a mi hija con mi madre y fui sola. Llegué temprano, pedí un café que no bebí, y esperé. Cuando entró, casi no lo reconocí nuevamente. Había perdido peso. Tenía canas que no estaban ahí antes. Se veía mayor, cansado, como si los últimos años le hubieran cobrado un precio terrible. Se sentó frente a mí sin decir nada. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y denso. Finalmente, habló. No sé por dónde empezar, dijo, mirando su taza vacía. Podrías empezar por explicarme por qué nos abandonaste, respondí. Mi voz sonó más fría de lo que me sentía. Por dentro, era un volcán de emociones. Él cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Tuve miedo, susurró. Un miedo tan grande que no podía respirar. Cuando te vi embarazada, cuando supe que íbamos a ser padres, algo dentro de mí se rompió. Vi a mi propio padre, el hombre que nos abandonó cuando yo tenía 5 años, y pensé que yo sería igual. Que no sabría cómo ser padre porque nunca tuve uno. Sentí algo aflojarse en mi pecho, pero no era perdón. Era solo entendimiento. Pequeño, amargo, pero ahí. Así que huiste, dije. Como tu padre. Te convertiste exactamente en lo que temías. Él asintió, las lágrimas ahora cayendo libremente. Lo sé. Lo sé. No hay excusa. No hay nada que pueda decir que haga esto bien. Pero necesitas saber que no pasó un solo día sin que pensara en ustedes. No un solo día sin arrepentirme. Entonces, ¿por qué no volviste? La pregunta salió como un grito ahogado. Si tanto te arrepentías, ¿por qué no volviste? ¿Tienes idea de lo que fue? De las noches que pasé sola, aterrada, sin saber cómo iba a alimentarla. De las veces que lloró preguntando por qué no tenía papá. Él se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Porque soy un cobarde, dijo entre sollozos. Porque cada día que pasaba, sentía que era demasiado tarde. Que ustedes estarían mejor sin mí. Que había arruinado todo tan completamente que no había forma de arreglarlo. Lo miré llorar y sentí nada. O tal vez demasiado. Era como ver a un extraño. Este hombre roto y llorando no era el hombre que amé. No era el hombre que me abandonó. Era alguien completamente diferente. Alguien que había pagado su propio precio por sus decisiones. Tienes una hija, dije finalmente. Una niña hermosa, inteligente, llena de vida. Y no te conoce.
Ni siquiera sabe tu nombre. Él sollozó más fuerte. Lo sé. Dios, lo sé. ¿Y qué esperas ahora? Pregunté. ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? ¿Qué quieres de mí? Él me miró con esos ojos rojos e hinchados. Nada, susurró. No merezco nada. Solo necesitaba decirte lo siento. Necesitaba que supieras que mi mayor error fue dejarte. Que mi mayor arrepentimiento es no haber estado ahí. Y que si pudiera volver atrás. Pero no puedes, lo interrumpí. No puedes volver atrás. Ninguno de nosotros puede. Los meses siguientes fueron extraños. Él no insistió en ser parte de nuestras vidas. No exigió derechos de padre ni trató de forzar nada. Simplemente estaba ahí. En la periferia. Enviaba dinero cada mes sin falta. Escribía cartas que yo leía y guardaba sin responder. Esperaba. Y esa espera, de alguna manera, era su penitencia. Pensé mucho en qué hacer. Cada decisión parecía errónea. ¿Le negaba a mi hija la oportunidad de conocer a su padre? ¿Le abría la puerta a un hombre que nos había destrozado? No había respuestas fáciles. Solo preguntas difíciles y noches de insomnio. Fue mi hija quien tomó la decisión por mí. Una noche, mientras la acostaba, me preguntó, «Mami, ¿por qué algunos niños tienen papá y yo no?» La pregunta me atravesó como siempre lo hacía. Pero esta vez, en lugar del dolor habitual, sentí algo diferente. Claridad. «Tú tienes un papá», dije suavemente, acariciando su cabello. Él cometió errores. Grandes errores. Pero está tratando de enmendarlos. Sus ojos se iluminaron. ¿Puedo conocerlo? Y así fue como, 6 meses después de ese encuentro en el supermercado, 10 años después de que cerrara esa puerta del hospital, él conoció a su hija. Realmente la conoció. No fue perfecto. Fue incómodo y doloroso y hermoso y terrible todo al mismo tiempo. Ella era tímida al principio. Él lloraba tanto que apenas podía hablar. Yo observaba todo con el corazón en la garganta, lista para intervenir, para protegerla si algo salía mal. Pero algo mágico sucedió. Ella lo vio llorar y, con esa sabiduría inexplicable que tienen los niños, se acercó y le tomó la mano. «No llores», dijo. «Está bien. Ahora estás aquí. Ahora estás aquí». 4 palabras simples de una niña de 5 años que contenían más perdón y gracia de lo que yo había podido reunir en años. Los vi jugar juntos esa tarde. La vi reír con él. Vi cómo él la miraba con una mezcla de amor y dolor tan profunda que casi podía sentirla. Y entendí algo, el perdón no es para el que hizo el daño. Es para el que lo sufrió. Es una forma de soltar el peso que hemos cargado, de liberarnos de la prisión que construimos con nuestro dolor. ¿Lo perdoné completamente? No. Tal vez nunca lo haga. Hay cicatrices que nunca desaparecen del todo. Pero le di algo que ninguno de nosotros esperaba, una oportunidad. Una oportunidad de ser el padre que debió ser desde el principio. Una oportunidad de construir una relación con su hija. Una oportunidad de demostrar que la gente puede cambiar. Han pasado 5 años desde entonces. Mi hija ahora tiene 10 años. Él es parte de su vida, pero no de la manera que habría sido si hubiera estado desde el principio. Es algo más complicado, más frágil. Pero es real. Él viene cada fin de semana. La lleva al parque, le ayuda con la tarea, asiste a sus recitales escolares. Y cada vez que la deja en casa, me mira con gratitud y arrepentimiento en partes iguales. ¿Y yo? Aprendí que la fuerza no está en la perfección. Está en seguir adelante cuando todo se desmorona. Está en levantarte cada mañana cuando prefieres quedarte en cama. Está en amar tan profundamente que duele, y hacerlo de todos modos. Está en perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. Aquella mujer invisible que caminaba por pasillos grises, que creía ser ordinaria y sin valor, descubrió algo extraordinario. Dentro de ella había una fuerza que nunca supo que tenía. Una capacidad de amar incondicionalmente. Una voluntad inquebrantable de proteger a su hija. Un corazón que, aunque roto 1000 veces, seguía latiendo, seguía amando, seguía esperando. Y eso, finalmente entendí,
no era ordinario en absoluto. Era extraordinario. Era milagroso. Era suficiente. Si estás leyendo esto y has pasado por algo similar, si has sido abandonado, traicionado, roto, quiero que sepas algo, no estás solo. Tu dolor es válido. Tu rabia es válida. Pero también lo es tu derecho a seguir adelante, a ser feliz, a soltar. El perdón no significa olvidar. Significa liberarte de la prisión del pasado. Significa elegir tu propia paz por encima del derecho a estar enojado. Y si eres el que se fue, el que huyó, el que rompió promesas y corazones, también hay palabras para ti, nunca es demasiado tarde para intentar enmendarlo. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Puede que no lo recibas. Puede que el daño sea demasiado profundo. Pero intentarlo, realmente intentarlo, es lo único que puede darte paz. La vida no es una película. No hay finales perfectos. Pero hay segundas oportunidades. Hay momentos de gracia. Hay luz incluso en la oscuridad más profunda. Solo tienes que estar dispuesto a buscarla. Y a ti, que has leído hasta aquí, te dejo con esta pregunta: ¿qué historia estás cargando que necesitas liberar? Cuéntamela en los comentarios. Comparte tu dolor, tu esperanza, tu camino. Porque al compartir nuestras historias, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros camina solo. Y si esta historia tocó algo en ti, compártela. Alguien más necesita oírla hoy.